Hola, me llamo Iker González Allende, soy catedrático de estudios hispánicos en la Universidad de Nebraska-Lincoln y hoy voy a hacer una presentación titulada El orgullo homosexual de Luis Cernuda en el exilio, el amor entre hombres en poemas para un cuerpo. Voy a compartir pantalla. Bueno, como hombre homosexual en un mundo heteronormativo, el exilio que Cernuda afrontó sin familia y en soledad le marcó negativamente. Al comienzo de su destierro se sentía alienado en Gran Bretaña y Estados Unidos por el clima frío y el materialismo de sus gentes. Ya en México tampoco congeniaba con la mayoría de los otros españoles exiliados y en Estados Unidos no le agradaba el trabajo como profesor universitario. Además, consideraba que su poesía no era reconocida ni entendida en España debido a la censura franquista y al rechazo de escritores coetáneos. De esta forma, vivió el exilio marcado por el aislamiento, lo que generó que en torno a su figura se creara una leyenda sobre su supuesto carácter arisco. Esta es una leyenda que continúa hasta hoy en día y básicamente mi presentación lo que busca es desmontar esta idea de la leyenda, ¿no? De hombre difícil, que básicamente lo que hace es no comprender la situación de Cernuda como hombre homosexual en los años básicamente 50, donde dominaba la homofobia. Por otro lado, el destierro también le conllevó consecuencias positivas, como aumentar su aprendizaje cultural, desarrollarse académicamente, impulsar su creatividad literaria y producir gran parte de su obra. Además, pudo sublimar el ocio sobre el trabajo, ser más libre en la expresión de su homosexualidad, hallar el amor en un joven mexicano y criticar la dictadura franquista y la moral heteronormativa de la sociedad española tradicional que tuvo que padecer desde su infancia. Por esta rebeldía, basada mayormente en su homosexualidad, Luis Antonio de Villena considera que Cernuda fue el más moderno de los poetas de la generación del 27. El amor de Cernuda por Salvador Alighieri, un joven culturista mexicano al que conoció en 1951, le marcó profundamente y provocó que abandonara Estados Unidos y se estableciera en México. Cernuda reflejó esa relación en la serie Poemas para un cuerpo, compuesta por 16 poemas que publicó como volumen en 1957 en España e incluyó en su poemario Con las horas contadas. También posteriormente publicó un poema epílogo a esta serie incluido en su libro Desolación de la Quimera. Las fotos que vamos a ver en la presentación, bueno, pues son de la primera edición de 1957, como ven ahí, de Málaga, y las he obtenido gracias a la Special Collections Library de Dartmouth College, que me facilitaron, bueno, pues una copia digital del ejemplar, así que les agradezco desde aquí eh, que me facilitaran esa copia. Entonces, en estas composiciones de poemas para un cuerpo, el poeta sevillano desarrolla la vivencia del amor como un juego de contradicciones, como felicidad y sufrimiento, como experiencia plena, pero asimismo perecedera, como creación del propio poeta, pero con dependencia del amado. Estas tensiones en la relación amorosa, más allá de estrategias retóricas de los poemas, revelan las constricciones de la sociedad heteronormativa sobre el hombre homosexual, causadas, entre otros motivos, por la identidad heterosexual de Salvador, que estaba casado con una mujer y era padre de un hijo. Diversos críticos han enfatizado la egolatría y el narcisismo de Cernuda en estas composiciones al manifestar que es él quien crea al amado. Sin embargo, el poeta también sublima al amado y reconoce que gracias a él ha adquirido una nueva vida. El énfasis de Cernuda en su propia vivencia del amor se puede explicar por su conciencia del carácter efímero de su relación y como mecanismo de autodefensa en el mundo heteronormativo en el que vive. Además, al subrayar la eternidad de su romance, más allá del final de su relación e incluso de su vida, sublima la trascendencia del amor entre hombres y reivindica su identidad homosexual.
La relevancia de ese amor en su vida hizo que Cernuda tuviera especial consideración por Poemas para un cuerpo. Cito, son entre todos los versos que he escrito unos de aquellos a los que tengo algún afecto. Fin de cita. Sin embargo, el proceso de publicación de los poemas en un libro por parte de Bernabé Fernández Canivel fue arduo y prolongado. Villena señala que era el primer libro que Cernuda publicaba en España desde su exilio. Y en el epistolario de Cernuda, pues se ven en las cartas, ¿no? A Fernández Canivel, pues estas tensiones y estas dificultades para publicar los poemas en un libro. Parece que Fernández Canivel incluyó algunos dibujos y Cernuda, pues no quería que esos dibujos aparecieran en su poemario porque consideraba pues que no eran apropiados, ¿no? Que eran pues dibujos eh, pues que él no aprobaba. Los estudios sobre poemas para un cuerpo han enfatizado el narcisismo del amor de Cernuda, la experiencia hermenéutica de su amor y la trascendencia del deseo, y también su componente autobiográfico. Aunque estos análisis manifiestan la relación homosexual del poeta con Salvador, no estudian la identidad homosexual presente en los poemas. Frente a las estrategias de invisibilización y universalización que tradicionalmente ha usado la crítica académica, al analizar las obras de autores homosexuales, me enfocaré en explorar el orgullo homosexual que manifiesta Cernuda en estos poemas y cómo su condición homosexual determina su vivencia amorosa. Entonces voy a ahora enfocarme, ¿no? En el amor entre hombres, ¿no? En esta relación con Salvador Alighieri. La relación que Cernuda mantuvo con Salvador Alighieri marcó su vida, como reconoce en Historial de un libro, que es este ensayo autobiográfico de Cernuda, ampliamente citado. Cito, creo que ninguna otra vez estuve, si no tan enamorado, tan bien enamorado. Fin de cita. En una entrevista que el periodista mexicano Antonio Bertrán realizó a Salvador Alighieri en 2007, este explicó que se conocieron en un gimnasio cuando él tenía 20 años y que se hicieron amigos cuando defendía a Cernuda de las burlas que recibía por ser español y por su acento andaluz. Las imágenes que tenemos aquí, bueno, pues son sacadas de esa entrevista, ¿no? Salvador Alighieri en el año 2007 y en la imagen superior, pues cuando pues competía eh, pues en estos competía en culturismo, ¿sí? Alighieri estaba recién casado y era padre de un hijo cuando conoció a Cernuda y éste le aconsejaba y ayudaba económicamente hasta que sus desapariciones terminaron con la relación en 1955, ¿no? Cernuda comenta que Salvador pues se solía ir y no daba señales de vida y esto era un poco lo que bueno, pues rompió la relación. Alighieri no llegó a conocer hasta 2007 los poemas que Cernuda compuso sobre su romance, pero negó que hubiera contacto carnal entre ellos más allá de abrazos y besos en la mejilla y describió su relación con Cernuda como un amor puro platónico. Sin embargo, Villena cuestiona la no existencia de relaciones físicas entre ellos y cree que Alighieri las negó en el 2007 por consideración a sus nietos. Y esto es muy probable porque en los poemas, bueno, pues más o menos se da a entender, ¿no? Una relación física entre ellos. Cernuda entendía el amor siguiendo el modelo de maestro y discípulo de la antigüedad griega, como hizo antes de su exilio con Serafín Fernández Ferro. Su caso fue parecido al de Juan Gil Albert, que he estudiado en mi libro, Hombres en Movimiento. Gil Albert también fue un poeta exiliado que en México mantuvo la relación amorosa más importante de su vida con un joven mexicano, lo mismo que Cernuda. En este sentido, es importante no obviar la desigualdad de poder en la relación de Cernuda y Alighieri debido a su diferencia significativa de edad y de clase social. El poeta sevillano también sentía especial predilección por los jóvenes de piel morena, lo que podía asimismo contener un cierto componente orientalista. En este sentido, se podría inferir que el título de Poemas para un cuerpo reduce al amado solo a su físico, enfatizando su belleza y relegando su personalidad o calidad humana.
James Ballender lo interpreta de esta forma, señalando que no existe comunicación ni entendimiento intelectual entre el poeta y su amado en los poemas. Es cierto que el atractivo físico de Salvador se subraya como su rasgo primordial, pero los poemas también revelan una clara conexión emocional entre ambos hombres. Por otro lado, aunque la palabra cuerpo del título puede referirse tanto a un hombre como a una mujer como destinatarios del amor, su género masculino parece apuntar desafiantemente a la condición homosexual de la relación. Además, el amor entre hombres se evidencia ya en el primer poema, titulado Salvador, que se refiere tanto al nombre propio del amado como a su sustantivo para enfatizar la redención o condena que su amor provoca en el poeta. La ausencia de datos sobre el amado más allá de su atractivo físico, el enfoque en la visión del propio poeta y su declaración de que él crea al amado han llevado a diversos críticos a aducir el supuesto narcisismo de Cernuda. Tomás Segovia considera que en estos poemas se produce un borrado del amado al convertirlo en una invención del poeta, mientras que éste, de forma ególatra, se considera el centro de todo. A los hombres homosexuales se les tiende a estigmatizar en la representación heterorreal como narcisistas, promiscuos y consumistas, enfatizando que solo viven para su cuerpo y preocupados de otros cuerpos. Por eso es necesaria una revisión de esta interpretación sobre Cernuda a la luz de su coyuntura como hombre homosexual en una sociedad heteronormativa. Es cierto que en algunos versos Cernuda declara que el amado existe a través de él. En concreto, en el titulado Viviendo sueños, escribe, cito, conozco que tú no existes fuera de mi pensamiento. Fin de cita. Ahora bien, Segovia realiza una lectura parcial de estos poemas porque no tiene en cuenta que en ellos también se sublima al amado. Por ejemplo, en este mismo poema de Viviendo sueños, el poeta declara que Salvador resulta esencial para él. Cito, miro y busco por la tierra, nada hay en ella que valga lo que tu sola presencia. Fin de cita. En fin de la apariencia, otro de los poemas, incluso reconoce que el amado fue el que le dio una nueva vida, aunque con ella va aparejada una muerte. Es decir, ya no es solo el poeta el que crea al amado, sino viceversa. En este sentido, uno de los poemas más relevantes es el que tienen ahí, titulado Contigo, donde leemos mi tierra eres tú, mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde no estés tú. Y mi vida, dime, mi vida, ¿qué es si no eres tú? En estos versos, Cernuda expone la desaparición de la enajenación del exilio a través del amor y la identificación de Salvador con su auténtica patria, configurando al amado como el centro y el arraigo de su vida. Más tarde expresó la misma idea en Historial de un libro. Cito, solo el amor alivió ese afán, dándome la seguridad de pertenecer a una tierra, de no ser en ella un extranjero, un intruso. Fin de cita. Y en varias cartas de Cernuda se aprecia esta misma idea, ¿no? Comenta cómo, bueno, pues se sentía totalmente alienado en Estados Unidos y fue en México a través del amor, ¿no? De Salvador Alighieri donde finalmente pues se sintió que pertenecía, ¿no? A algún sitio. El supuesto narcisismo de Cernuda también se contrarresta si consideramos las circunstancias vitales de los hombres homosexuales en la década de 1950. La egolatría del poeta podía ser consecuencia de la soledad que padecía y también un mecanismo de autodefensa y supervivencia para evitar ser atacado o escarnecido por su sexualidad no normativa. Villena apunta al respecto que Cernuda no se fiaba de la gente por lo que había sufrido. Esto es lo que, bueno, pues algunos críticos denominan, unos psicólogos, ¿no? El estrés de minorías, ¿no? Y la idea de no fiarse de otras personas por el miedo, ¿no? A ser insultados o, bueno, pues, o a ser atacados.
En esta misma línea, ¿no? Alberto Mira indica que se aislaba de los demás porque sabía que ellos albergaban sentimientos homófobos. En las memorias de Concha Méndez tenemos, bueno, pues cómo Cernuda vivía en la casa de Concha Méndez en México y comenta cómo cuando tenía visitas, ¿no? Especialmente en Navidad o algo así, que Cernuda se escondía, ¿no? Porque no quería, bueno, pues relacionarse con otras personas, ¿no? Y esto se puede entender, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, pues el miedo al rechazo. Zubiaur señala también que las constricciones sociales provocaron que Cernuda viviera su deseo de forma individual. De esta forma, la heteronormatividad y la homofobia social, que dificultaban enormemente las relaciones estables entre hombres, podían motivar que los homosexuales enfocaran en sí mismos sus intereses amorosos y sexuales. Otra explicación plausible al aparente egotismo de Cernuda en estos poemas es su conocimiento del carácter efímero de su relación con Salvador. En Después de hablar, el yo poético promueve permanecer callado respecto a su amor. El amor homosexual se muestra así como un secreto, una relación a escondidas y sin testigos. Sin embargo, esa condición provoca que el amor homosexual sea especial e incluso más intenso. Cito, tienen ahí el poema, después de hablar. Es el amor de una esencia que se corrompe al hablarlo. En el silencio se engendra, por el silencio se nutre y con silencio se abre como una flor. Posteriormente, en Epílogo, este poema, ¿no? Que se incluyó después a esta serie de poemas para un cuerpo, que fue incluido en el poemario Desolación de la Quimera, Cernuda asimismo revela que era consciente del carácter transitorio de su romance. Cito, nos dejamos de ver. ¿Lo presentiste? Yo sí, que siempre estuve presintiéndolo. Fin de cita. La heteronorma social, la condición heterosexual o bisexual de Salvador y sus continuas ausencias pudieron hacerle comprender al poeta que su amor no iba a ser duradero. Y junto con ello tenemos esta idea, ¿no? Del orgullo, ¿no? Del orgullo homosexual a través de la trascendencia. Para contrarrestar las dificultades y la provisionalidad de su relación, Cernuda concibe el amor homosexual no solo como más intenso, sino también como eterno y trascendente. Con ello, logra conferir validez y prestigio a la identidad homosexual, reivindicándola como una opción posible frente a la soledad y discriminación sufridas en su vida. En Sombra de mí, el amor a Salvador se presenta como un medio para alcanzar un ámbito espiritual superior. Por ello, en otro de los poemas titulado El amante espera, llega a enfrentarse a Dios por su amor a otro hombre. Cito, mas rogándote así, conozco que es pecado, ocasión de pecar lo que te pido, y aún no guardo silencio, ni me resigno al fin a la renuncia. Fin de cita. Tras pedirle ayuda a Dios para que su amado vuelva a él, en estos versos Cernuda presenta la visión heteronormativa de la homosexualidad como pecado, seguramente de forma irónica, ya que en diversos ensayos enfatizó la naturalidad de su condición sexual. Frente a esta concepción pecaminosa de la homosexualidad, el poeta rechaza el mutismo y el abandono de sus sentimientos. Otro poema destacado en el que Cernuda se aleja de la doctrina católica es El amante divaga. En sus versos, el amor homosexual pervive más allá de la muerte. El poeta rechaza la existencia del infierno y del paraíso, creados por el hombre en la tierra, y proclama que como tras la muerte se vive la vida hacia atrás, él volverá a disfrutar de la relación con su amado. Cito, así, esta historia nuestra, mía y tuya, otra vez viviremos, tú y yo, o viviré yo solo, de su fin al comienzo. Fin de cita. La ruptura de la concepción lineal del tiempo le permite al poeta proponer que a pesar de la muerte física o del término de su relación, Salvador seguirá presente en él.
En el poema Divinidad celosa, que es el que tienen ahí incluido, Cernuda también reconoce que su relación con el amado terminará un día, pero al mismo tiempo afirma que su romance es trascendente. Cito, porque el tiempo de amor nos vale toda una eternidad, donde ya el hombre no va solo, y Dios celoso está. La intensidad y el carácter especial del amor homosexual lo convierten en eterno, perdurable más allá de la muerte, lo que provoca los celos divinos. Dios siente envidia de su amor porque el poeta crea eternidad a través de la relación con su amado. En otros poemas, como en ¿De dónde vienes?, llega incluso a arrogarse competencias divinas por su capacidad para concebir al amado. Cito, creado por mi amor, igual al árbol, a la nube o al agua. Fin de cita. Frente a la interpretación de Cernuda como narcisista, estos poemas exponen el carácter superior de la identidad homosexual, ya que el deseo homosexual es capaz de crear una nueva vida en los amados y alcanzar la trascendencia tras la muerte. Y ya para terminar, en las conclusiones, Poemas para un cuerpo ocupa un lugar destacado en la trayectoria poética de Cernuda, al mostrar cómo su exilio, además de intensificar su soledad y sensación de exclusión, le posibilitó disfrutar de su relación amorosa más significativa y desarrollar con orgullo su identidad homosexual. Frente a interpretaciones que enfatizan su narcisismo o preocupación exclusiva por el físico del amado, los poemas en realidad manifiestan la relevancia del amado en su vida y su estrecha unión con él. Además, las constricciones de la sociedad heteronormativa hacia los hombres homosexuales pudieron provocar que Cernuda se enfocara en sí mismo y en su propia vivencia del deseo como un medio para autoprotegerse. El poeta es consciente del carácter efímero de su relación con Salvador, pero su intensidad y transitoriedad hace que conciba el amor homosexual como más intenso y trascendente. Esta es la misma idea que tenía Juan Gil Albert, el otro poeta exiliado, del 27, el poeta del 27 exiliado. En Heraclés, que es un ensayo sobre, bueno, pues la vivencia de la homosexualidad, comenta esta misma idea, ¿no? Que el amor entre hombres es más intenso y lo considera de esta manera, pues también eh, más puro. Que el amor heterosexual por esta idea, ¿no? De las dificultades para vivirlo o de la prohibición. Es la misma idea, ¿no? que vemos en Cernuda, que considera que el amor entre hombres es más intenso, más trascendente. Y por eso Cernuda reta a Dios al proclamar su capacidad de crear al amado, negarse a dejar de amarle y promulgar la pervivencia del amor entre hombres más allá de la muerte. El amor y la identidad homosexual quedan así validados al sobrevivir a la muerte, dando sentido al solipsismo y la diferencia del poeta. Pues muy bien, muy bien. Esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.